Las inteligencias artificiales llevan años entre nosotros, pero ahora han llegado al mainstream. Suponen una revolución en todos los ámbitos de la vida, cambian la manera de relacionarnos y abren nuevos horizontes en el futuro de la humanidad. Para conversar en torno a su potencial, las implicaciones y desafíos éticos, sociales y educativos a los que nos enfrentamos, hemos invitado a Ana Freire Veiga, doctora e ingeniera en informática, y a Delia Rodríguez Marín, autora y periodista pionera en Internet. Pues bienvenidas al segundo capítulo de Casio Podcast, donde hablaremos de inteligencias artificiales. ¿Cuál es lo último que recordáis haberle pedido a una inteligencia artificial, Delia? Pues una de esas cosas que no hay que pedirles, ¿no? Tenía unos análisis del médico que no acababa de comprender muy bien, del alergólogo, y lo pasé directamente por ChatGPT para que me ayudara a interpretarlo. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Bueno, Sí, o sea, es de estas cosas que sabes perfectamente que, bueno, es información. Primero que no deberías estar dándole eso a, bueno, pues a una empresa, ¿no? Tus resultados médicos y además que es algo que te tiene que ayudar a interpretarlo un doctor. Pero bueno, aún así, ya que lo hacemos y lo miramos, bueno, pues dije, vamos a ver qué tal lo hace ChatGPT. o sea que Doctor Y GPT fiable, más o menos fiable. no, nada fiable, ¿no? Pero una vez asumida esa falta de fiabilidad, a mí me resultó interesante y me ha dado pistas, ¿no? Para después pues, preguntarle a mi doctor y entenderlo un poco más. O sea que nada recomendable en mi caso de uso, pero si estoy sincera, eso es lo último que he mirado, lo uso muchísimo. Vale, y ha sido de utilidad, entonces, por lo Sí. tanto, bueno, ahí está. ¿Y tú, Ana, qué es lo último que recuerdas haberle pedido a una inteligencia artificial? Pues mira, yo ahora estoy dando clases de marketing, bueno, no de marketing, estoy dando clases de un máster de marketing, pero estoy dando clases de inteligencia artificial y análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, claro, estos estudiantes no tienen un background en computación, ¿no? Estamos utilizando ChatGPT para generar partes de código en Python y que se puedan crear pues sus gráficos de correlaciones o boxplots o diagramas de queso, ¿no? Los pie charts y todo esto. Y están alucinando porque, claro, ellos les dicen, pues tengo este conjunto de datos, tal, me generas estos gráficos y lo están disfrutando. A veces incluso ya generan gráficos mucho mejores que los míos, ¿no? O sea, ya son ingenieros de prompt ellos ahora mismo, más que yo. Entonces yo creo que fue algo de eso, porque lo uso, la verdad, bastante en el trabajo. Sobre todo por Ujú. eso, al dar clase a gente que no es tan técnica, pues les está sirviendo mucho para adentrarse un poquito en este mundo y mejorar pues sus procesos, sus análisis, etcétera, ¿no? Muy bien, pues fijaos, yo de momento no utilizo tanto ChatGPT, pero sí que lo he utilizado para este programa, para este capítulo del podcast. Le he pedido a ChatGPT en su versión 3.5 que, no sé, que titulara el podcast, ¿no? Le dije, hazme un juego de palabras para titular un podcast sobre inteligencias artificiales. Y ChatGPT dijo, pues mira, mentes binarias. Bueno, pensé, no está mal. Le hemos puesto los interrogantes por aquello de hacer un poquito de intervención en la decisión de ChatGPT, pero ¿os parece sugerente este título, Delia? Mentes binarias para un podcast sobre inteligencia artificial. Pues sí, está muy bien. Es que en eso es especialmente bueno, ChatGPT, o sea, como en proponerte ideas y nombres y luego tú ya eliges. Yo también lo he utilizado para eso, ¿no? Para encontrar, bueno, a esto que estamos haciendo le tenemos que poner un nombre y no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y además le puedes decir, una palabra, dos, esfuérzate más, sigue intentándolo, no me des 10, dame 100, ¿no? Entonces, de esa perseverancia pueden salir cosas que aceleran muchísimo el proceso creativo. Es un fantástico muro con el que pelotear, ¿no? A mí me ayuda mucho a pensar, la verdad. Ujú. O sea, me parece, o sea, que has hecho muy bien preguntándole y acelerando el proceso, porque, o sea, al final igual se te hubiera podido ocurrir a ti, pero igual hubieras necesitado un mes. Ajá. Y tú, Ana, o desde un punto de vista, por así decirlo, más técnico, ¿qué te sugiere ese mentes binarias cuando hablamos de entornos de inteligencias artificiales? Bueno, me sugiere sistemas que o te dan un sí o te dan un no, ¿no? Sistemas se clasifican Ujú. en binario realmente, ¿no? Y Blanco, es algo negro, que encendido, blanco, apagado. negro, exacto, exacto, ¿no?
que bueno, claro que pueden ser muy extremistas, ¿no? Porque no, hoy hemos visto en diferentes entornos hoy en día que lo binario no siempre es lo correcto, pero bueno, a nivel computacional pues sigue existiendo esa parte binaria, ¿no? Y muchas inteligencias artificiales pues todavía se siguen rigiendo por eso y funciona muy bien, ¿no? Pues incluso en ámbitos médicos también, ¿no? Pues un alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros cuando programamos algunas inteligencias artificiales para hacer algún análisis, cada vez tendemos más a que estos resultados no sean binarios, ¿no? Y a dar ejemplos de pues, alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, ¿sí? Para adaptarlo un poquito más al mundo real también. Pero bueno, no deja de ser un sistema computacional y los sistemas computacionales pues inherentemente son binarios, ¿no? Sí, Y efectivamente pues casi parece que cada vez se parece más a nuestra mente también, su proceso de razonamiento. Entonces pues el título me parece maravilloso. Mira, aprovecho para recomendaros un disco que se llama Un dígito binario dudoso de Hydrogenes, que va sobre Alan Turing. Todo el disco es una maravilla, es súper bonito, pero fijaos, ¿no? Ese dudoso es importante. Toda esa de grises. ¿Habéis visto Alter Ego, el programa de Radio Televisión Española sobre inteligencias artificiales, donde precisamente el planteamiento es esa proyección de luz y oscuridad, de distopía catastrófica, utopía maravillosa, de la implicación que puedan tener las inteligencias artificiales en un futuro, ¿no? Me gustaría preguntaros, ¿cuáles son vuestros vaticinios para ese futuro próximo, Delia? Buf, pues habrá pasado un año desde que presentó OpenAI pues la versión de ChatGPT que nos volvió un poco a todos locos, ¿no? Es que además creo que fue como en noviembre, o sea, ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? Entonces creo que estamos todavía en esta etapa en la que la gente más lista del mundo, ¿no? Y más viva se puso a probar cómo podía utilizar eso, ¿no? Eso, de repente, esa super herramienta que no sabemos muy bien cómo funciona y que ni siquiera sus creadores tienen pensados todos sus usos, pues bueno, hay un montón de gente en sus habitaciones, en sus trabajos, por todo el mundo, viendo cómo lo pueden aprovechar, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en esa etapa de ver qué hemos encontrado, ¿no? Y para qué lo estamos utilizando cada uno. Es muy poquito tiempo, ¿no? En lo que ha pasado. Y por un lado estamos en ese gran acelere de cosas, porque efectivamente han cambiado muchas cosas, pero luego, mirándolo en perspectiva, pues bueno, todavía parece que estamos muy lejos de una inteligencia artificial general, real, ¿no? O sea, estamos en esos dos tiempos, con una sensación de tenemos que perseguir esto, está cambiando todo, estamos en mitad de una revolución, y por el otro lado, algo más a largo plazo de, bueno, a ver, esperad, porque en realidad aquí estamos todavía jugando y nos ha producido si se produce, ¿no? ese verdadero cambio. Pero el momento de cambio y de popularización es todavía muy reciente. Sí, se acaba de hacer mainstream, ¿no? O sea, es incipiente la popularidad de lo que es las inteligencias artificiales, aunque llevemos esos 10 años o por ahí, sobre todo en, digamos, un ámbito más académico, ¿no? Pues trabajando con ellas, pero no podría estar más de acuerdo con también la sensación de contrarreloj constante que llevamos con las inteligencias artificiales y cómo de alguna manera parece que nos quedemos cada día atrás, ¿no? Que cada segundo cuenta para estar al día, sin ser yo tampoco una persona que lo intente estar, pero te pasa por delante tantísimas cosas, ¿no? Y tú, Ana, ¿cómo ves ese futuro próximo en las inteligencias artificiales? Bueno, yo he visto el primer capítulo, ¿no? Del documental que mencionas, que además me gustó mucho porque salen, bueno, varias personas que admiro, entre ellas pues Nuria Oliver y Nerea Luis, que me han gustado muchísimo sus intervenciones también. Tengo pendientes sus otros dos capítulos, creo que son 3, me parece, pero me ha encantado, el primero me ha encantado. Está bien que se den pues las dos visiones, ¿no? De un futuro más apocalíptico, en el que la inteligencia artificial quizás tome el control, etcétera, y un futuro que yo creo que es el más realista, en el que la inteligencia artificial será explotada para el bienestar humano o para la comodidad humana, igual que han sido explotadas muchas otras herramientas que en su momento pues surgieron, ¿no? Ya solo por pues, la revolución industrial e incluso yéndonos mucho más atrás en el tiempo. Y yo creo que hay aquí dos visiones, los que somos fans de la inteligencia artificial y queremos avanzar y queremos aplicarla en todo,
y las personas que son más histéricas, ¿no? Y que dicen, "Oh, es que esto va a ser un desastre", no, que lo ven desde una perspectiva mucho más filosófica, que nos va a traer un futuro completamente en contra del ser humano, etcétera, ¿no? Pero creo que está bien que estemos los fans y los histéricos, ¿no? Porque al final nos neutralizaremos. Entonces, los histéricos o tecnófobos están también en parte haciendo, pues, que se pueda haber un riesgo que no se sabe todavía si va a existir o no, pero sí ya tenemos riesgos, ¿no? Que lleva implícito la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues está potenciando la regularización de estos sistemas para que no podamos llegar a ese futuro apocalíptico precisamente, ¿no? Que es algo pues muy, muy necesario. Y bueno, y por otra parte, controlando también el diseño, el uso, dando recomendaciones de cómo se debería de diseñar esta inteligencia artificial y cómo incluso transformar los equipos de desarrollo para que estas inteligencias artificiales sean más justas, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy optimista, soy tecnolover, llámale como quieras, ¿no? Soy fan de la tecnología, obviamente, y confío en su potencial en los futuros, en el futuro y el futuro ya actual, ¿no? Y creo que en lugar de tenerle miedo, lo que tenemos que hacer es enseñar, dar a conocer cómo funcionan estos sistemas, todo, para poder sacar todo el potencial que tienen y obviamente pues ser conscientes también de sus riesgos y de cómo se pueden mitigar estos riesgos, ¿no? Porque al final la educación es el arma más poderosa, ya no solo para cambiar el mundo, que muchas veces se dice, ¿no? Pero sino también para quitar el miedo a lo desconocido, ¿no? Que es lo que sustenta la mayor parte de estas teorías apocalípticas, ¿no? Sí, como periodista es un momento absolutamente loco, porque por un lado estás cubriendo pues, cositas prácticas, ¿no? De mira, así es como tienes que utilizarlo, este es el modo, esta nueva versión de este programa para hacer fotos y para jugar con ellas. Y por el otro lado, en realidad, estás cubriendo un posible apocalipsis, ¿no? Porque una cosa que a mí me fascina de todo esto es que ninguno de los expertos descartáis totalmente la posibilidad de un desastre total, ¿no? En plan con todos los matices del mundo, pero por lo general, los que realmente sois técnicos y sabéis, pues mantenéis la posibilidad de que en un 0,0, o sea, como que de que algo pueda salir mal, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a los medios de comunicación bueno, y creo que también a los ciudadanos nos resulta muy, muy extraños, ¿no? Movernos en ese matiz no binario de, oye, mira, es que esto puede que tenemos que trabajar con una cierta posibilidad de que algo salga mal y controlarla y utilizarla también para bien, porque es que resulta que podemos tener la mejor herramienta y la peor herramienta y todo depende de cómo lo manejemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, como comunicadora, como periodista, es un momento, pues bueno, especialmente loco, ¿no? Un transhumanista optimista moderado llamado Nick Bostrom, que se menciona mucho en esto de las inteligencias artificiales, director del Instituto del Futuro de la Humanidad, que así se llama la entidad de la Universidad de Oxford, precisamente plantea, ¿no?, esos riesgos y desafíos existenciales. También habla de que si tenemos la capacidad los humanos de desarrollar esta inteligencia artificial general, ¿no?, esta que, por así decirlo, excede incluso la inteligencia humana, abrimos y desbloqueamos un futuro enorme y maravilloso, pero habla de que nos asegura que estas inteligencias artificiales hagan las cosas que nosotros hemos previsto y no las hagan de una forma distinta, ya que hemos abierto ese melón, que es, digamos, entiendo que igual este podcast no cabe todo ese melón aquí, pero ¿cómo podemos asegurarnos que esas inteligencias artificiales estén destinadas o realicen un bien común y no se utilicen para oprimirnos los unos a los otros, Ana? Bueno, yo creo que al final estamos centrando todos los puntos de vista y nuestras discusiones y todo en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Que será el arma que transformará el mundo o que destruirá el mundo. Pero realmente no es diferente de lo que ha pasado con un avión, con un coche, con cualquier arma o objeto, vamos, ¿no?, que tenemos hoy en día, ¿no? Los aviones, pues también hubo que asegurarse de que servían para volar y que no se precipitaban, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? Pues con controles, con regulaciones, pero claro, esto no evita que luego entre un piloto con problema de salud mental y estrelle el avión, como sucedió en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues con la inteligencia artificial no lo veo diferente a eso. Parece que sí, que queremos verlo de un modo diferente y que va a ser una herramienta
pues horrible y que destruya al mundo, pero yo no lo veo diferente a eso. Lo veo pues que es una herramienta con un potencial enorme de mejorar pues el bienestar o el día a día del ser humano, pero que obviamente habrá que regular y habrá que asegurarse de que está creada y diseñada para el uso correcto. Será difícil controlar que todo el mundo haga ese uso correcto, pero igual que se hace con un coche, igual que se hace con un cuchillo, igual que se hace con cualquier otra herramienta que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, la regulación será muy importante. Afortunadamente en Europa estamos a la cabeza de regular estos sistemas de inteligencia artificial y estamos impacientes porque salga el AI Act, la primera ley de inteligencia artificial en Europa, que esperamos que muchos otros países pues se inspiren en esta ley también, ¿no? Yo no le tengo miedo en absoluto y no debemos de dejar de compararla con muchas otras herramientas que tenemos a nuestra disposición y que hoy en día nadie se pregunta si deberíamos de utilizarlas, si no, de frenar su uso o no. Y bueno, tampoco hay que olvidarse de que este marketing del pánico, bueno, pues quién lo promueve, qué efectos tiene y bueno, y cómo puede estar distrayéndonos de usos reales y actuales de los algoritmos, ¿no? Y que, bueno, muchísimas de las cosas a las que ahora llamamos inteligencia artificial, pues bueno, tiene que ver con datos y con procesos y con modos de trabajo que ya se estaban haciendo, ¿no? Como dijo una comisaria europea, yo no le tengo miedo a la extinción humana, yo tengo miedo a que no me den una hipoteca, ¿no? Porque, claro, es ese uso de los algoritmos y de los datos, la tecnología, que ya es bastante opaco y que ya está generando problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta corriente que dice, oye, vamos a ir viendo desde ya los problemas actuales, ¿no? Y así igual tenemos que preocuparnos un poco menos sobre un futuro, hombre, del saco, un futuro apocalipsis, sino, bueno, vamos a ir fijándonos poco a poco en qué problemas está generando ya la tecnología y en controlar sus daños, ¿no? Y en aprovechar la tecnología para ese control de daños, pero bueno, creo que eso es exactamente lo que está haciendo Ana. Sí, así es. De hecho, os voy a recomendar los trabajos de la una a la otra. Creo que ya os conocéis un poquito y los conocéis. A ti, Ana, te recomiendo Artificial, una columna en la que Delia ha estado sumergida y buceando en las inteligencias artificiales desde un punto de vista súper original. De hecho, en la última carta, Pensar como máquinas, te cito, Delia, dices que el talento y la creatividad están relacionados con capacidades como abstraer, sintetizar, memorizar o crear desde cero, que las máquinas pueden, están aprendiendo o podrán hacer, ¿no? Y hablas de esa inteligencia general que será realmente el verdadero avance cuando pues, se pueda desarrollar y aprender estas inteligencias sobre cualquier otra cosa. Y me gusta mucho una metáfora que mencionas en esta columna sobre cómo Andrea Agassi plantea hacia dónde va a sacar su gran enemigo Boris Becker según dónde posicione la lengua, ¿no? Cuéntanoslo tú un poquito, porque no... Sí, esto es algo, bueno, yo como niña de los 80 a los 90, claro, para mí Agassi era un héroe, ¿no? Y bueno, recuerdo perfectamente como ese pique con su archienemigo, con Becker. Y bueno, él muchos años después, en su autobiografía en Open, confesó, esta anécdota, bueno, aplicada a la inteligencia artificial, la cuentan en su libro Mariano Sigman y Santiago Linkis. Y me pareció muy, muy adecuada, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, pues a través del análisis de muchísimos datos, de la minería de muchísimas veces que se había enfrentado con él y de fijarse en cada microexpresión de su archienemigo durante los partidos, Agassi llegó a darse cuenta de que su contrincante hacía como un pequeño gesto con la lengua que indicaba hacia dónde iba a ir la pelota, ¿no? Hacia dónde la iba a enviar, ¿no? Entonces, él lo sabía y de hecho su gran problema era que no se le notara demasiado que lo sabía, ¿no? Entonces, claro, el otro decía, este hombre me lee la mente, no sé cómo lo hace, es diabólico, y no, lo que él estaba era proyectando datos, ¿no? hacia el futuro y diciendo, bueno, este va a ir hacia ahí, ¿no? Y bueno, estos autores hacen esa comparación que me pareció buenísima, ¿no? Como algo que llamamos talento, creatividad, genio, es en realidad analizar una serie de datos que ni siquiera sabes qué datos son ni hacia dónde te van a llevar, pero que te dan un significado, le puedes dar un significado final, ¿no? Y me pareció una metáfora preciosa.
Añadir a eso que apuntaba precisamente Alan Turing en una cita que he leído suya, que no distinguiremos la gran inteligencia artificial de la magia. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estás contando tú, Delia. Y a ti, Delia, lo hablábamos antes de que llegase Ana a este encuentro. Somos muy fans, Ana, de tu proyecto Stop Suicide Prevention in Social Media. Una iniciativa para encontrar patrones relacionados con alto riesgo de suicidio, depresión o trastornos alimentarios y ayudar a la gente que los padece. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea y qué hacéis en Stop. Bueno, pues además es un proyecto que me gusta tratar aquí porque estamos hablando también del potencial de la inteligencia artificial, ¿no? Y de, bueno, también tema de privacidad de datos, de ética y tal, ¿no? Que estamos realmente hablando un poco en torno a ello. Es un proyecto que mezcla todo esto, porque realmente, bueno, la idea inicial del proyecto era rastrear en tiempo real las redes sociales, encontrar alguna persona en riesgo de ideación suicida, ¿no? Con ideación suicida, en riesgo de suicidio, e intervenir de algún modo, pues con un teléfono de ayuda, de un mensaje de un psicólogo, de un terapeuta, etcétera. Pero esto en Europa está prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos. No puede rastrear en tiempo real las redes sociales y caracterizar a una persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue estudiar de manera completamente anónima publicaciones que hablan de suicidio y que, según nuestros sistemas de inteligencia artificial, corresponden a personas en riesgo. Estos sistemas han sido entrenados con publicaciones etiquetadas por psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces estudiamos cómo se comportan en general personas con ideación suicida en redes sociales, con depresión y con trastornos de la conducta alimentaria. Y extraemos un patrón común a cada una de estos tres problemas, ¿no? Un patrón que es demográfico y de intereses. Por ejemplo, podemos decir que una persona con ideación suicida suele ser una persona de menos de 39 años que habla de ideaciones suicidas, tentativas suicidas previas, problemas económicos, problemas de pareja, abuso de ciertas sustancias como drogas y alcohol, etc. Y con esta información que tenemos para los tres problemas estudiados, pues lanzamos campañas dirigidas a usuarios que encajen en estos perfiles, pero no sabemos quiénes son. Se hace todo de manera completamente anónima, ¿no? Es decir, hemos transformado el proyecto para que cumpla con la normativa de protección de datos, pero que sin dejar de ayudar a personas que puedan necesitarlo. Y estas campañas lo que tienen es un teléfono de ayuda, 24 horas, gratuito, atendido por voluntarios que ofrecen apoyo emocional. Y justo acabamos de lanzar la tercera campaña la semana pasada, que la tercera campaña incluye además un número de chat. Directamente puedes desde el anuncio ofrecer ayuda a través de WhatsApp, ¿no? Porque las generaciones más jóvenes nos pedían pues un número de chat en vez de un número de teléfono, ¿no? Y contamos también con la colaboración de Meta para estas campañas. Alguna novedad que no nos gusta tanto, pero que bueno, nos tenemos que adaptar porque no nos queda otra, es que ahora mismo no se puede segmentar las campañas a menores de 18 años. Entonces, todas nuestras campañas van dirigidas a personas de entre 18 y 39 años, ¿no? Y bueno, nos vamos adaptando poco a poco a las legislaciones, a reglamentos, a lo que nos venga y lo que nos dejen también hacer las redes sociales a nivel de envío de estos mensajes de ayuda. Enhorabuena por el proyecto, ya sabes que somos muy fans y gracias por empujarlo y por materializar esa idea y ayudar tantísimo a tantas personas. Me parece muy interesante cómo este proyecto es multidisciplinar, ¿no? Y cómo de alguna manera colaboráis con personas dedicadas a esa psicología, psiquiatría, también desde la ingeniería. Esa colaboración humana, que es una de las especialidades de nuestra especie, esa cooperación entre millones de personas, incluso sin conocernos, que apunta a uno de tus libros de cabecera, creo, ¿no? Que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari. ¿Qué potencial tienen las inteligencias artificiales para que la unión sea la fuerza, ¿no? La unión de las inteligencias artificiales con la humanidad sea esa fuerza común. Es que yo creo que ningún sistema de inteligencia artificial debería de trabajar si no fuese de una manera multidisciplinar, porque la inteligencia artificial se aplica en diferentes ámbitos.
pero eso no significa que solo la diseñen ingenieros o ingenieras o científicos de datos, ¿no? Precisamente por ser aplicada en diferentes ámbitos, ha de diseñarse con el conocimiento de personas expertas también en ese ámbito, no solo en expertas en programación o en analítica de datos o lo que sea, ¿no? De hecho, nosotros antes de empezar el proyecto, lo que primero necesitamos fue acudir a psicólogos y psiquiatras que nos dijesen qué es lo que tenemos que buscar en redes sociales, cómo sabemos que podemos clasificar a una persona con alto riesgo de suicidio o bajo riesgo, o con alto riesgo de depresión o bajo riesgo. Y este conocimiento te lo dan las expertas y los expertos en el ámbito de aplicación. Y no veo posible que ningún sistema aprenda bien y haga las cosas bien si no se desarrolla un equipo multidisciplinar. Si es un algoritmo que se va a utilizar pues, para políticas públicas, pues que haya una persona experta en ese caso de uso, pues sociólogos o bueno, lo que sea, ¿no? Si es algo que se va a aplicar para medicina, pues que haya médicos por detrás, que estén pero involucradísimos en el desarrollo del sistema, ¿no? Desde el entrenamiento, la validación, el test, la puesta en práctica, todo absolutamente. Debería de ser equipos multidisciplinares, ¿no? Y creo que esto también asegura que podamos mitigar también los posibles riesgos que estos algoritmos tengan, ¿no? Porque solo desde el conocimiento se pueden evitar los malos funcionamientos de estos sistemas. Y tú, Delia, ¿cómo crees que se puede aportar desde el ámbito de la comunicación, del periodismo, a plantear, por así decirlo, esa ética, esa seguridad, incluso esa calidad que conllevan la aplicación de las nuevas inteligencias artificiales? Pues creo que sobre todo tiene que ser una cuestión de conocimiento, ¿no? Creo que tienen que hacer un trabajo profundo de reflexión los medios sobre cómo cubren la información tecnológica. Especialmente en España, pues bueno, acarreamos muchos problemas, pero que no son nuevos, vienen desde hace tiempo, ¿no? Siempre hemos tenido un déficit en cómo cubrimos los temas que tienen que ver con la tecnología, con Internet y sobre todo con su influencia social, cómo influye en la sociedad, cómo la sociedad influye en ello, ¿no? Hemos pecado de fijarnos solamente en el cacharrito, en la tecnología en sí, ¿no? Como en dejarnos fascinar por todo eso, sin que sea multidisciplinar, ¿no? Como decía Ana, sin entender otro tipo de cuestiones, ¿no? Una app no es una app es una empresa que está haciendo algo que tiene un fin, ¿no? Entonces, en ese campo de distorsión de una app es una app, hemos vivido muchísimo tiempo y nos ha pillado totalmente a contrapié, ¿no? Y nos hemos encontrado con que esa sencilla app inofensiva, pues bueno, pues igual era un nuevo mercado que hacía competencia pues con tus flotas de taxis y con tu legislación sobre movilidad, o una forma de alojar a la gente en las ciudades que también competía con, ¿no? con los alquileres y con los hoteles y que, ¿no? Entonces, esta idea de es solo una app, es solo tecnología, bueno, no, perdona, desde los medios de comunicación hay que aprender mucho, hay que romper ese campo de distorsión y entender la verdadera dimensión de las cosas, ¿no? Entonces, para eso faltan, pues bueno, buenos periodistas tecnológicos y científicos, y también que el resto de los directivos, columnistas, el resto de compañeros entiendan muy bien también esa parte, ¿no? Creo que hace falta muchísimo conocimiento y muchísima educación en ese sentido. Los periodistas tecnológicos tenéis un papel importantísimo en esta educación de la ciudadanía, de esta alfabetización digital, porque es la manera que tenemos nosotros de llegar a ellos, ¿no? Porque muchas veces pues, el explicar nosotros cómo funcionan estos sistemas o los riesgos que tienen, etcétera, sois vosotros quienes los transmitís, ¿no? Y a mí me gustaría aquí ya pediros un favor, y es que muchas veces hay titulares como muy agresivos hacia la inteligencia artificial en sí, ¿no? La inteligencia artificial discrimina o la inteligencia artificial tiene sesgos. Y a mí me gustaría que esa responsabilidad se trasladase a quienes la diseñan, porque realmente la inteligencia artificial aprende en base a lo que le enseñan. Le enseñan a un grupo de humanos con un cierto fin. Entonces, realmente son las personas que las diseñan o los datos de los que aprenden los que tienen sesgos, ¿no? Entonces, no es la inteligencia artificial en sí. Y este término que en inglés se llama accountability, ¿no? que está muy bien, rendición de cuentas. Esto realmente es un equipo humano el que tiene que rendir cuentas del sesgo
de la discriminación, de lo que sea que estos sistemas estén reproduciendo, no creando, están reproduciendo, ¿no? Y sería interesante que esto, pues, sí hiciese incidencia en los medios de comunicación sobre esto, ¿no? Sobre la inteligencia artificial es maligna y es poderosamente negativa, etcétera, ¿no? Bueno, y Sí. creo que ahí vosotros tenéis el poder de poder realmente enseñarle a la gente cómo es que funcionan estos sistemas y de quitar ese miedo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eso de la inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial dibuja, ¿no? No, perdona, eso es como decir Internet dice, por favor, no, la Exacto. televisión dice, no, o sea, de quién estamos hablando, de qué empresa, de cuál es su objetivo, a quiénes, no, vamos a profundizar un poco en esto y vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Porque además es que ya llevamos muchos años en un sistema en el que las empresas más poderosas del mundo son las empresas tecnológicas. A ver, teníamos que haber aprendido ya algunas cosas, ¿no? Y no dejar que esta nueva ola de innovación y de cambio económico y bueno, pues nos pille con los mismos sesgos, ¿no? Humanos que nos pillaron otros avances, ¿no? Total. Para preparar esta entrevista, de hecho, hablando de sesgos, le pedí a ChatGPT más cosas. No solo el título, sino que le pedí citas célebres sobre inteligencia artificial, que también son esos aforismos y esas sentencias tan contundentes. Me dio 10 sin ninguna mujer. La de Alan Turing le he sacado de ahí. Es la mejor de ellas, ¿vale? Sobre la sensación de vértigo y de velocidad que tiene todo esto, vamos a invitar a Sara García Alonso, bióloga molecular, investigadora oncológica y astronauta, para que os haga una pregunta a ambas. Hola, Sara. Yo tengo una curiosidad, un poco a raíz del mundo en el que estamos viviendo ahora, este cambio de paradigma en el que las inteligencias artificiales ya son una realidad y se habla tantísimo de la digitalización de nuestra sociedad. ¿Creéis que es posible conseguir que generaciones que no han nacido ya en esta era, y ya me pongo empezando por la mía y siguiendo por la de padres, abuelos, conseguir esa especie de mentalidad computacional? Si no te han educado así, aprendiendo código, aprendiendo a entender cómo funcionan las máquinas, ¿lo podemos aprender? ¿Podemos ser capaces de integrarnos en este nuevo mundo que viene o nos hemos quedado ya completamente fuera? Y tienes que ser de las nuevas generaciones para poder realmente convivir con las nuevas tecnologías. Porque yo intento estar al día y me cuesta, ¿eh? Entonces, ¿tiene solución? ¿Qué pensáis? ¿Tiene solución? Qué gran sorpresa la de Sara aquí, ¿eh? De hecho, compartís un premio que otorga la Facultad de Deusto con Sara, el premio sí, Ada Lovelace joven. Eso es, exacto. el Ada Byron Sí. joven, Ada Lovelace, que en 1840 ya decía el potencial que van a tener las máquinas mucho más allá del cálculo, ¿no? Y imaginaba pues esos futuras inteligencias artificiales ayudando a la humanidad. Pero claro, ¿cómo nos adaptamos? Bueno, desde mi punto de vista como profesora, ¿no?, en el ámbito de la educación superior, creo que con educación, sin lugar a dudas, con educación a todas las edades. Yo he podido dar clase, por ejemplo, de inteligencia artificial a niñas y niños de 16 y 17 años o a personas de 50. Y las dos lo han podido entender perfectamente. Claro que tú tienes que cambiar el registro, los ejemplos, la manera de explicarlo, ¿no? Pero han sido capaces de entender completamente el concepto, incluso algunas de ellas programar algoritmos muy sencillitos de inteligencia artificial, ¿no? Nada que fuese a salvar el mundo, ¿no? Pero algo muy sencillito, hay conjuntos de datos muy didácticos que puedes utilizar para ello. Pero no es necesario ni siquiera llegar hasta ese punto, ¿no?, de que aprendan a programar, pero es el objetivo que quiero comentaros es que incluso una persona de la edad que sea o del ámbito del que venga, que puede aprender incluso a programar estos algoritmos, con lo cual ya no hablemos de entenderlos, ¿no? Entenderlos, pues claro que muchísimo mejor, pero se necesita educación. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes, obviamente, de ingeniería, que estas cosas pues las llevan mejor y tienen como la mente más preparada, ¿no?, para estos avances tecnológicos, pero he tenido estudiantes pues de políticas públicas, ¿no?, que vienen de ámbitos completamente diferentes, algunos de humanidades, incluso otros de ciencias políticas, de filosofía,
y todos ellos han conseguido entender con varias sesiones estos conocimientos, ¿no? Cómo funciona, por ejemplo, ChatGPT, cómo debemos de nosotros hacer una crítica sobre los resultados de ChatGPT y por qué debemos de ser críticos con él, porque al final es un modelo de lenguaje probabilístico, no es nada de magia, ¿no? Entonces, creo que con educación. Pero aquí tenemos realmente un problema. Hace poco salió un informe de la Unión Europea en que evalúa el índice de conocimientos en competencias digitales básicas de cada país de la Unión Europea, ¿no? Y en España, por ejemplo, creo que era el 40 y pico % de la población se consideraba que no tenía competencias digitales, sobre el 40 más o menos me parece que era, no estoy segura, que no tenía competencias digitales básicas. Esto ya no es inteligencia artificial, esto ya es otro tipo de tareas que a lo mejor para los que somos más jóvenes, pues, y más en el campo de la tecnología, nos parece que esto es imposible, no saber ciertas cosas, pero no es así. Y el cuestionario fue hecho entre personas, creo que entre 16 y 70 años o algo así. No es que no están incluidas aquí las personas más mayores que a lo mejor se consideran más fuera de estos conocimientos, ¿no? Con lo cual hay todavía un camino muy largo que recorrer y ya no solo en temas de tecnología avanzada, sino en competencias digitales básicas, ¿no? Pues nada, yo todo lo que dice Ana, y además añadir una cosa, ¿no? Creo que no es cuestión de edad, de llegar tarde, de llegar después, sino que el objetivo último de la educación para mí es enseñarte a pensar, ¿no? Para aprender cómo funciona tu propia mente y enseñarte a mejorar la forma en la que piensas, ¿no? Ese pequeño ordenadorcito, eso se puede hacer de muchas maneras y casi todas están inventadas ya. A mí me han ayudado mucho todas las clases que he dado de latín, todas las clases que he dado de griego, todas las clases de filosofía, de lógica, ¿no? Pero lógica no matemáticas, sino la lógica tal y como se da desde la filosofía, ¿no? Entonces, ese tipo o el hecho de haber leído muchísimo y haber tenido que sacar conclusiones, ¿no? Todo eso entrena tu cerebro, entrena tu cabeza y es realmente eso, esa capacidad de abstraer, de generalizar, de reducir, de entender cómo funcionan los sesgos, cómo funcionan los sesgos de los demás, ¿no? Eso, que es como afinar tu inteligencia en realidad, eso es lo que te va a permitir adaptarte a todo lo que venga después, ¿no? Te va a permitir programar, pero es que también te va a permitir entender bien una noticia sobre algo. Es lo que te va a permitir entender una ley sobre inteligencia artificial si tienes que leerla, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Entonces, son esos ejercicios y esa forma de moldear y de mejorar tu mente y de romper esos sesgos con los que vienes y de saber cómo funciona tu cabeza y las de los demás. O sea, es precisamente eso lo que te va a hacer ser adaptado, ¿no? Y tú puedes estar, estoy segura de que una carrera de filosofía te pueda preparar muy bien para después entender la inteligencia artificial desde otra forma, ¿no? O si eres un filólogo fantástico que se ha metido hasta el final sobre cómo funciona el lenguaje, ostras, eso te puede ser realmente útil, ¿no? En entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, creo en una educación en ese sentido, ¿no? En ese sentido amplio. Luego, por supuesto, todo esto si no viene acompañado con, a ver, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿No? ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender bien, hagámoslo también, ¿no? Pero toda esa parte de a ti como máquina entrenarte a sacar mejores conclusiones me parece importantísima y el fin último educativo. No puedo estar más de acuerdo contigo, Delia. De hecho, antes hablábamos de ese Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, cuando realmente el futuro está en los institutos, ¿no? Y está en los docentes y los estudiantes que los habitan. Y esa interacción entre ellos, que es profundamente humana y profundamente arraigada a esa interacción social, yo pienso incluso respecto de cómo plantear todo esto desde la educación, con las inteligencias artificiales, deberíamos sentar unas bases de educación para las propias inteligencias artificiales. Es decir, es no tanto cómo cambia la educación con las inteligencias artificiales, sino cómo las inteligencias artificiales tienen un sistema educativo básico en los que se les eduque para que aprendan a diversidad, inclusión, calidad, seguridad, todo esto.
creo que es pertinente una pregunta que nos hace Lorena Fernández de la Universidad de Deusto. Vamos a ver qué nos pregunta Lorena. Hola, Lorena. Hola Ana, hola Delia. Hay una cita que me encanta de la escritora Mary Robinette Kowal que dice que no se trata de agregar diversidad por el bien de la diversidad, sino que se trata de restar homogeneidad por el bien del realismo. ¿Cómo incorporamos este realismo, esta diversidad, en el ámbito tecnológico y más en concreto en la inteligencia artificial? Yo una de las cosas en las que incido mucho cuando doy clase de inteligencia artificial es la importancia de formar grupos diversos en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es la manera de reproducir mejor la sociedad que tenemos hoy en día para que los sistemas puedan aprender de ella, ¿no? Mitigar todos los sesgos que estas máquinas puedan reproducir, etcétera, ¿no? Se han creado algoritmos en algunos casos entrenados en datos que no representaban la sociedad actual, ¿no? Pues algoritmos entrenados en datos bancarios donde la mujer apenas estaba representada porque entró, pues tuvo una incorporación más tardía en el mercado laboral y eso suponía pues o que dependiese económicamente de sus maridos o que no tuviese cuentas bancarias a su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los algoritmos aprendían de estos datos y no otorgaban créditos bancarios a mujeres o otorgaban créditos pues con condiciones más duras o menos importe, ¿no? Entonces, claro, hoy en día nos tenemos que preguntar cuando entrenamos estos sistemas si estamos utilizando datos que representen la sociedad actual. Porque si estamos entrenando algoritmos en datos históricos, que es generalmente lo que tenemos, muchas veces estos datos no representan ya la sociedad actual. Pero claro, los ingenieros e ingenieras a veces no nos damos cuenta de esto. Miramos los algoritmos desde una perspectiva mucho más técnica y decimos, venga, dame datos y yo los limpio y tal, y no nos damos cuenta de los sesgos que tienen. Entonces, si trabajamos en equipos diversos y con personas realmente expertas en el ámbito de aplicación y que sepan detectar posibles sesgos, posibles desviaciones, datos no representativos, etcétera, eso será, vamos, la manera más fácil de garantizar que estos sistemas estén bien diseñados. Muchas gracias, Ana. ¿Y tú, Delia, tienes algo que comentar al respecto? Pues sí, es que para mí es evidente, ¿no? Quiero decir, de eso va el progreso, de intentar romper pues situaciones que son discriminatorias y que hay que modificar. Los datos vienen con muchas cosas, ¿no? Vienen con ideología, vienen con sesgos, o sea, los datos nunca están limpios, ¿no? Entonces hay que ver cómo los tratamos y cómo lo hacemos, ¿no? Pero creo que eso es una forma ya de ver el mundo y ver la vida y de no tratar la tecnología como algo distinto a lo que es el resto. A mí me resulta inconcebible plantearme ámbitos de la vida en los que no se tenga en cuenta una perspectiva pues de género, de clase, de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que hay un nuevo avance, hay que vigilarlo todo, ¿no? ¿Quién está entrenando esas inteligencias artificiales? ¿Lo están haciendo en Kenia? ¿Lo están haciendo en Venezuela? ¿Qué personas, no? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, pues vamos a verlo. Estos juguetitos que tenemos ahora para crear fotografías y crear ilustraciones, oye, vamos a ver cuál es la imagen que tienen de la mujer, quiénes son las personas que los están creando. No estaremos reforzando cosas que ya teníamos olvidadas, pero que, ¿no? No sé, es una forma de ver el mundo y, insisto, como de no crear una burbuja de realidad de esto está aparte, ¿no? De nosotros. Bueno, pues es que hay que tenerlo en cuenta absolutamente en todo, ¿no? Voy a intentar sintetizar algunas preguntas que tengo al respecto, precisamente de la interacción docente-estudiante inteligencias artificiales, porque la gran mayoría de nuestra audiencia, siendo la división educativa, pues son esas figuras, son estudiantes y docentes. Ambas sois profesoras y ponentes. Tú, Delia, quizá de forma algo más ocasional. Seguramente habéis empezado a aplicar las inteligencias artificiales en vuestras clases y todas y todos hemos tenido como esa figura, ¿no?, docente que nos ha inspirado y que ha sido un referente. ¿Creéis que llegará el día en que una inteligencia artificial tenga esa capacidad de transformación vital? Es decir, que diremos, es que R2D2 me cambió mi forma de ver el mundo. Yo creo mucho en el autoaprendizaje, o sea, en ser autodidacta. Y creo que, ¿no? O sea, en el docente como alguien que te empuja
¿no? Te va guiando, pero me parece que tener un acompañante para todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Alguien que te responde, que te guía, ¿no? En 24 horas en cada momento, con quien, ¿no? Una compañera de juegos y que te guíe en ese camino, a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? Porque a mí lo que me cambió la vida y y cambió mi carrera fue Internet, ¿no? Y el descubrimiento de Internet. Entonces, y precisamente por esas posibilidades inmensas que te da de seguir aprendiendo y de seguir saciando la curiosidad, ¿no? Sobre cualquier cosa. Entonces, que eso se convierta en un acompañante tuyo en ese proceso me parece alucinante. Tener ese copiloto, esa copiloto Sí. puede ser un gran qué, ¿no? Personalizar ese aprendizaje, que aprenda quién eres tú personalmente y que esa tutora, ese tutor, esa inteligencia artificial, pues Sí. te guíe de forma súper personalizada. Ana, ¿tú Sí. crees que eso puede llegar a pasar? Sí, bueno, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial en educación para personalizar pues la experiencia, ¿no? Incluso desde el punto de vista del docente, pues incluso en tiempo real para videoconferencias como estas que estamos haciendo, detectar qué alumno está más atento, qué alumno está menos, qué alumno está perdido o no, ¿no? Entonces, esto todo, pues bien combinado, puede ser una herramienta estupenda, sobre todo porque yo creo que cada vez tendemos más a la educación online. ¿Cuántas personas hay hoy en día que no hacen másteres o posgrados o cursos online que hace años era impensable, ¿no? Pues hoy todo el mundo se puede hacer un curso de la Universidad de Stanford, a lo mejor, o un curso de la Universidad de Oxford. Y hace unos años pues suponía probablemente un desembolso económico importante porque tenías que hacerlo de manera presencial, etcétera. Entonces, si cada vez nos movemos más a online y la inteligencia artificial tiene un potencial enorme pues para evaluar comportamiento a través de qué material has visto, durante cuánto tiempo, qué material no has ni siquiera revisado, incluso expresiones faciales que denotan a lo mejor pues cómo tú estás aprovechando ese material, etcétera, por supuesto que va a ayudar mucho y ojalá lo veamos en su máximo esplendor. Yo creo que sí. Lo veremos, claro que sí. Para acabar, os recomiendo el libro El gen egoísta de Richard Dawkins. Si no lo habéis leído, es de lectura obligatoria como Sapiens, Ana. Muy bien. En el libro de Dawkins aparece por primera vez la palabra meme. Delia es autora de Memecracia. En este libro los memes, como genes, ¿no? Que transmiten información, se autorreplican, mutan, están sometidos a esos procesos de selección. En este libro, en Memecracia, tú invitas a reflexionar sobre el funcionamiento de esas ideas contagiosas, ¿no? ¿Qué paralelismos ves, Delia, entre los memes y las inteligencias artificiales? Pues es curioso, ¿no? Cómo van cambiando los conceptos con el tiempo. Cuando escribí hace 10 años, bueno, pues casi no había referencias a la palabra meme y bueno, desde luego podían estar más relacionados con las teorías de Dawkins y con lo que él pensaba, ¿no? Como el meme como unidad de transmisión cultural, que con los chistes de Internet, ¿no? Entonces todo cambia, todo puede cambiar muchísimo. Para mí la novedad es que, bueno, pues la creación de Internet permite que todas esas ideas se contagien de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Todos estamos mucho más juntos que antes y algo puede llegar, una idea, un concepto, una moda, un pensamiento que sea, ¿no? Que antes podía tardar años o siglos en extenderse, pues ahora es absolutamente inmediato, ¿no? Y te puede cambiar la vida de un momento para otro, ¿no? Y bueno, creo que ese sigue siendo la base de cómo funciona el sistema comunicativo moderno, ¿no? Y de cómo funciona Internet ahora y de cómo funciona nuestra cultura. De hecho, bueno, el concepto, ¿no? La idea de inteligencia artificial como meme, pues lo hemos visto en un año, ha sido una explosión total. Y para mí este es el marco, ¿no? La forma de entender cómo algo va a conseguir la atención de los demás y por qué algo no, y que va a definir que algo triunfe y que no, ¿no? Y en un momento como este, en el que de verdad tenemos una innovación tan importante, ¿no? Que estamos viendo algo realmente importante,
bueno, creo que es fundamental entender eso, ¿no? Cómo y de qué manera se contagia todo y de qué forma funciona el sistema comunicativo moderno. Muchas gracias, Delia. Pues para cerrar, Ana, una pregunta para ti al respecto precisamente de una reflexión que hace Dawkins en el gen egoísta, y cito, plantea que somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Estos sofisticados mecanismos, que somos nosotros, al final son millones de años de evolución, es decir, esas pequeñas mutaciones aleatorias de ensayo y error que se han dado en esos millones de años, ¿no? Conceptualmente, la mayoría de sistemas de inteligencias artificiales evolucionan de una forma parecida. Se les proporcionan datos para probar y se introducen variaciones aleatorias o no para ver si producen una mejora. Pero en este caso esas iteraciones son del orden de nanosegundos y no de millones de años. ¿Qué paralelismos crees que se puede hacer entre esa evolución, por ejemplo, la humana y la evolución de las inteligencias artificiales? ¿Dónde está el límite de esa evolución? Y en última instancia, ¿crees que esas inteligencias artificiales pueden llegar a ser conscientes? Vale, bueno, son muchas preguntas en una. Sí es cierto que yo comparo mucho el entrenamiento de una inteligencia artificial con el aprendizaje de un niño o una niña pequeños. Aquí aprenden en base a ejemplos, en base a lo que ven, y en función del entorno de este niño o niña, pues crecerá de una manera u otra, ¿no? Y será una persona u otra cuando sea mayor. Pues lo mismo las inteligencias artificiales, en función de lo que se les dé para alimentarse, que son datos, pues serán un tipo de inteligencia artificial u otra. Sí es cierto que sobre todo las inteligencias artificiales basadas en aprendizaje automático, ¿no? El término inglés machine learning, se caracterizan porque tienen un modo de aprender autónomo, es decir, nosotros le damos datos, le decimos lo que queremos que prediga o que clasifique, ¿no? O lo que queramos que sea su output, digamos, pero muchas veces no sabemos ni cómo llega a hacer ese proceso de razonamiento. En ocasiones, dependiendo del tipo de algoritmo que utilicemos, puede ser un poco desconocido, pero también lo es la mente humana, ¿no? Entonces, sí hay muchos paralelismos entre la manera de aprender de una máquina y la manera de aprender de un humano. El tema de las mutaciones, yo las veo provocadas más bien, o sea, habitualmente son más provocadas por un humano, no como en la vida real en nosotros, ¿no? Que el origen de las mutaciones pues es algo genético, un cambio hecho de alguna manera por algún motivo, que yo esto sí que ya no lo sé explicar, pero en las máquinas sí generalmente estos cambios son provocados generalmente por humanos, o bueno, si son retroalimentadas pues por nuevos casos que se vayan encontrando, etcétera, ¿no? Pero a ver, estamos en lo de siempre, que llegue a crearse algo tan complejo como un ser humano en poco tiempo, es que al final de momento todavía estamos en la inteligencia artificial estrecha o limitada y aún no sabemos si llegará a la general. Entonces, ante eso soy bastante escéptica, ¿no? Y la última pregunta no recuerdo que me habías hecho, Eloy, discúlpame. No, pero venía un poco a la respuesta que ya daba, Sí. si crees que podían ser conscientes, pero claro, también podríamos ahí preguntarnos, ¿y qué es la conciencia, no? O sea, Claro, sé exacto, sí, es una de las cosas que, bueno, a ver, hace unos años decías que la inteligencia artificial no es creativa, ¿no? Y el hombre es creativo y tal, pues ahora ya las inteligencias artificiales prácticamente se pueden considerar creativas también, ¿no? Entonces, bueno, no me atrevo a decir nada, pero a ver, conciencia, claro, aquí tendríamos que tener quizás a una persona más del ámbito de la filosofía, ¿no? neurólogos, sí, También, filósofas. exacto, no sé, sí, exacto. Está claro, Entonces, bueno. está claro. Como sé que te tienes que ir, Ana, lo dejamos para una próxima conversación. En cualquier caso, no quiero que te vayas sin decirnos, ¿tienes un meme favorito? Ay, sí, me encanta uno desde hace mucho tiempo. Que de hecho cuando veo de estos titulares tecnófobos, ¿no? Me acuerdo muchísimo de él, que es un meme en el que aparece pues una persona así como muy histérica, en plan, la inteligencia artificial los va a matar. Y justo abajo aparece mi inteligencia artificial, que está intentando distinguir perros de gatos y además lo hace mal, ¿no? Entonces es como, mirad el punto en el que estamos y mirad el punto en que la gente cree que estamos, ¿no? Y no tiene nada que ver uno con el otro. A mí me encanta, Sí. tampoco estamos en un momento tan incipiente, ¿no? Pero sí que me encanta ese paralelismo, ¿no? que se busca. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando aquí de la extinción de la humanidad y yo recibo correos de
acabas de comprar un aspirador, seguro que no quieres comprarte otro aspirador, ¿no? Los otros 10 aspiradores. Es decir, todos mis datos, toda la inteligencia del mundo, todo, y todavía no hemos conseguido. No sé, a mí eso me da mucha esperanza en el futuro del ser humano, ¿no? Que en el fondo, pues bueno, tampoco siempre hay un margen para el error y que bueno, que luego no somos ni tan buenos ni tan diabólicos. Entonces eso me consuela mucho, me da mucha esperanza en el futuro. Pues vamos a cerrar con uno de mis medios favoritos, que es muy parecido al de Ana, que es el de This is Fine, el perrito en llamas, paseando también a uno de los últimos memes que ha sido absolutamente viral y contagioso. Y nos podríamos preguntar, y podríamos titular incluso a este podcast, ¿no? Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Bueno. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por compartir este espacio. Ha sido un placer, la verdad, hablar con Delia, contigo, Eloy, con Sara y con Lorena también. Bueno, una maravilla. Gracias de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad también. Pues muchísimas gracias a Delia y a Ana por iluminarnos ante esta nueva realidad, ante estas nuevas inteligencias artificiales. Se nos quedan tantísimos temas en el tintero. La desigualdad que pueda generar el ánimo capitalista, las grandes empresas tecnológicas, que son mayormente, ¿no?, los que están detrás de los grandes avances en inteligencia artificial, lo apuntaba en varias ocasiones Delia. Ojalá también, ¿no?, pues que esas inteligencias artificiales, machine y deep learning, se nutran de esos valores profundamente humanos como son la ética, la empatía, esa diversidad que hablábamos, la inclusión, la equidad, la calidad y también pues la seguridad, ¿no? Sorprende que los trámites de autorizaciones necesarios para comercializar un juguete o validar un nuevo libro de texto superen con creces los requeridos para trasladar las utilidades de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, a las aulas, pero yo soy profundamente optimista y creo que realmente, como dice Ana, las inteligencias artificiales ayudarán a hacer un mundo mejor. Cerramos con una cita de Carl Sagan, que dice que la ciencia no es perfecta y a menudo se utiliza mal, pero no es más que una herramienta y es la mejor que tenemos. La ciencia se corrige a sí misma y está siempre evolucionando y además se puede aplicar a todo. Si cambiamos la palabra ciencia por inteligencias artificiales, creo que tenemos una cita que nos hace pues, creer en ese futuro esperanzador. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Casio Podcast.